Dando una charla sobre historia general política y social actual de una manera muy pedagógica y muy didáctica y con el lenguaje totalmente asequible a todo el mundo, así como durante 9 años hablamos en la televisión de Panamá. Bien, Túnez surtió un efecto traumático para el mundo árabe, para todo el mundo árabe, porque precisamente la primera revolución árabe o la primera rebelión árabe se produce en el país que se creía más seguro, el más estable, el más firme de todo, Túnez. Tanto así que el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial ponían a Túnez como un ejemplo de progreso, de desarrollo, de paz y de gran prosperidad. Era falso. Todas esas estadísticas estaban maquilladas, la situación era la inversa. Cuando las masas tunecinas irrumpen a la calle, expulsan al tirano Ben Ali, a su primer ministro que pretendía quedarse tras bambalinas, a todo el gobierno, y comienzan a exigir ya, desde ahora, cambios constitucionales profundos, y de ahí van a la parte económica y social, y ahí vendrá la gran batalla por el cambio social. Todo el mundo árabe se traumatiza con la cosa y cada dictador del mundo árabe pone sus barbas en el remojo. Como dice el dicho, cuando veas la barba de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Los presidentes, los jefes de Estado de los países árabes se caracterizan o siempre se han caracterizado por ser políticos y presidentes totalmente desligados, desvinculados de las necesidades y del hambre de su pueblo. Se han caracterizado por ser patanes, por el gusto a la sangre y por poseer maquinarias policiales, militares y de gendarmería abrumadora para mantener su poder. Esta es una regla general en todo el mundo árabe y casi no tiene excepción, con la excepción de Egipto. En el año 1952 hasta 1970, con la experiencia de Gamal Abdel Nasser, una especie de pequeño Simón Bolívar en los países árabes, y después tocaremos ese tema. El asunto es que tan grande es el estremecimiento político y social que provoca la rebelión de Túnez que inmediatamente brinca a Egipto. Porque en Egipto hay una situación mucho peor todavía que en Túnez. Egipto es el punto de confluencia o articulación entre el Medio Oriente y África del Norte. Es el país más importante del mundo árabe, con 84.5 millones de habitantes. Es el gigante por naturaleza. La historia bíblica misma, la historia general nos habla del papel influyente de Egipto desde la época faraónica hasta el día de hoy. ¿Por qué es tan importante? Porque Egipto es un centro de gravedad, como lo es Panamá. ¿Y por qué comparamos a Egipto con Panamá? Porque Panamá tiene un canal, Egipto tiene su canal de Suez, Panamá tiene un centro bancario internacional, Egipto tiene también un centro bancario, un centro bursátil muy importante. Es importante porque es la potencia política, diplomática y militar por excelencia de todo el mundo árabe y musulmán.
el mundo árabe y musulmán. Además de eso, es el centro civilizatorio, cultural, académico e intelectual del mundo árabe. Las élites del mundo árabe, desde los tiempos del Imperio Turco, se graduaban en el Cairo, siempre, porque las universidades egipcias están reputadas por ser una de las mejores del mundo. Que haya habido tanta hambre, tanta miseria, presión y dictadura, es un contrasentido y una contradicción, pero así es. Es el país pues más importante. Si cae Egipto, se cae en manos de un régimen revolucionario o cae en manos de un régimen radical de tipo yihad islámica, de tipo Al-Qaeda, sería una catástrofe, no solamente para los Estados Unidos y Occidente, para el mundo entero sería el caso de caer en manos de un grupo religioso fanático, por ejemplo. Entonces, las masas egipcias, impresionadas por el logro de tan pequeño país, Túnez, ¿qué hacen? Se tiran a la calle también y exigen al dictador llamado Hosni Mubarak, un hombre no solamente patán, yo diría que una especie de bestia sangrienta, sedienta de sangre, de poder y de siempre más poder. Estableció uno de los regímenes más crueles, más canallas del mundo árabe. Y me atrevería no solo a compararlo con Saddam Hussein, conozco muy bien la historia de Irak durante los últimos 100 años para acá, y la historia del régimen de Saddam Hussein lo conozco como la palma de mis manos, la propia personalidad de Hussein. Me atrevería a decir que el expresidente Hussein, hoy ajusticiado, no tenía el índice de maldad tan grande de maldad que tenía Hosni Mubarak. Bajo el periodo de Hosni Mubarak perecieron cerca de 150.000 egipcios en las mazmorras, en cárceles oscuras, víctimas de la tortura. La tortura se institucionalizó a través del Servicio de Inteligencia y Seguridad del Estado en manos de un hombre llamado Mohamed Suleimán, una bestia feroz también, apodado el jeque torturador, porque su gran placer era la tortura, presenciar la tortura, hacer él personalmente con su mano la tortura, y gozaba y disfrutaba, al igual que Hosni Mubarak, viendo cómo se destruía físicamente a la oposición, a sus adversarios o a quienes eran arrestados. Nadie estaba seguro en Egipto. Usted podía ser un ciudadano muy honorable, con mucho dinero, muy culto, jamás meterse con la dictadura, y de la noche a la mañana la policía secreta llegaba a su casa o lo arrestaban en la calle y usted desaparecía para siempre. Nunca más lo volvían a ver. No antes sin ser vil y cruelmente torturado. Usted, su familia, su esposa, y asesinado hasta sus hijos si era necesario. Así era la dictadura de Hosni Mubarak. Pero si en el plano político era así, en el plano económico era un desastre. El desempleo en Egipto era algo tan horroroso que puedo decirle que llegaba a un 20% de desempleo abierto. Las estadísticas de Egipto y algunas estadísticas de Naciones Unidas, no son confiables, son bastante maquilladas, porque están muy influidas por el Fondo Monetario Internacional y por la Banca Mundial, que son las columnas y los artífices del neoliberalismo. En realidad, el desempleo en Egipto, el desempleo abierto y encubierto, llegaba casi hasta la mitad de la población. Ustedes pueden imaginarse. Más, les brindo estadísticas. El 40% de la población de Egipto, de una población total de 84.5 millones de habitantes, el 40% vivía en condiciones de extrema pobreza o de pobreza crítica, o vivían por debajo del umbral de la pobreza o por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué significa esto? Que usted dispone menos de $1.25 o $1.50 para sobrevivir al día, usted y toda su familia. Imposible.
ni aunque haga magia. El 40% de la población egipcia vivía en chabolas. Todos vivían en chabolas. Chabola se le llama en Egipto a los ranchos brujos de Panamá. Solo que cualquier rancho brujo en Panamá es un palacete al lado de las chabolas de allá. Allá se vivía en grutas de tierra o se vivía en túneles que iban a empeñar o se vivían en una especie de casitas endebles donde todo era antihigiénico y todo subrayaba, enfatizaba en una pobreza enfermiza, en una pobreza de angustia y de desesperanza. En un país como ese se daba el lujo de tener, según estadísticas más o menos confiables, 4 millones de millonarios. Ustedes preguntarán, pero ¿cómo es posible que si hay 40 millones de gente que vive en la extrema pobreza, haya 4 millones de millonarios? ¿Y de dónde salió tanto millonario? Si en un país como Panamá, de signo monetario dólar y donde siempre ha corrido el dinero, no existen en Panamá, yo creo que no llegan a 3.000 o 5.000 personas los millonarios. ¿Quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor me equivoco y hay 20.000, 30.000, 40.000, no se sabe. Pero ¿de dónde salieron tantos millonarios en Egipto? Salieron de 32 años de dictadura absoluta, arbitraria y sin control. El barón Montesquieu decía, francés, decía, el poder absoluto corrompe absolutamente. Esos millonarios es una élite privilegiada que creó la dictadura a través de 32 años de poder omnímodo y de una corrupción que no tiene límite o pocas veces comparada en otro país, quizás Indonesia, México, Nigeria, pero la corrupción de Egipto llegó a niveles increíbles. Sin duda que parte de ese dinero era el dinero mediante el cual Mubarak compraba cuotas de poder, es decir, el apoyo de una élite o de una oligarquía criolla que le apoyaba incondicionalmente y del ejército que también le apoyaba incondicionalmente. Egipto era el segundo país que recibía mayor ayuda económica, militar y financiera de los Estados Unidos en el mundo después de Israel. Israel recibe 3.500 millones de dólares anuales para sostener su ejército. Egipto recibía 1.500 millones de dólares anuales y con esa plata se pagaba el ejército, la policía, la gendarmería y parte de la burocracia. Los generales, una planta de 69 generales de las Fuerzas Armadas de Egipto se embolsaban al año de 200 millones a 210 millones de dólares anuales fuera de su salario, de sus prebendas, de sus privilegios, de sus casas pagadas por el Estado, de sus cargos, de su servidumbre. Eso solamente era el aguinaldo anual para repartírselo entre los generales. Los coroneles tenían lo suyo, todo el mundo ahí tenía plata, menos la oficialidad baja. Los subtenientes, los tenientes, los capitanes y hasta los mayores, esos son los que tienen que hacer el trabajo duro en los cuarteles, no reciben más que su sueldo. Y esos son los que van a terminar haciendo la revolución egipcia, o en una forma radical o en una forma moderada, pero acabar completamente con el régimen de oprobio, de desesperanza, de hambre y de angustia que prevaleció en Egipto. El canal de Panamá, de Suez, produce 6.000 millones de dólares anuales. Produce más que el canal de Panamá, pero es lógico que produzca más porque es un país clave, porque tiene el canal de Suez. Como Panamá es un país clave porque tiene este canal. Sin ese canal nosotros fuéramos un país más del montón. El canal de Panamá es un país que constituye la bisagra
el punto de articulación entre el Atlántico y el Pacífico, entre el norte y el sur, y todo pasa por Panamá. Que las telecomunicaciones, que el nube de transporte aéreo, que la banca, que el comercio, que etcétera, etcétera. El canal de Suez tiene una gran importancia porque es a través del canal de Suez que pasa un porcentaje elevado de las importaciones de petróleo de los Estados Unidos y de Europa. A través de Suez, el Mar Rojo, llegan al Golfo de Adén y de ahí toman camino por el Océano Índico, por la ruta vital del petróleo, a los puertos atlánticos americanos o euroatlánticos europeos, y sobre todo porque China, que es el gran consumidor de gasolina, de combustible después de los Estados Unidos, importa casi todo de esa zona del mundo. Por lo tanto, el Golfo de Adén, el Océano Índico y el Cuerno de África es vital para el comercio exterior de China. Después hablaremos de cómo se está acercando un gran conflicto entre China y los Estados Unidos, porque los Estados Unidos le están serruchando la pata de la mesa a China para que se quede sin fuente de energía a fin de parar ese crecimiento tan elevado y ese programa de defensa militar tan rápido que tiene, que amenaza de hoy, en 10 años o menos, las bases del imperio americano. Pero esta es la importancia que tiene Egipto. Pero además de eso, Egipto tiene un río muy importantísimo llamado el río Nilo, que produce un porcentaje de la alimentación local, aunque la franja fértil, el valle fértil del río Nilo y el delta del Nilo no alcanza lo suficiente para alimentar a tan grande cantidad de gente, pues la ayuda alimentaria que da Estados Unidos y que da el Programa de Alimentación Mundial bastaba para que Mubarak se salvara y pudiese paliar la situación y evitar una rebelión. En los momentos actuales la situación es la siguiente: el pueblo egipcio se tiró a la calle motivado por la revolución, la rebelión tunecina. Al comienzo fueron 100.000 personas, después llegaron a 500.000, luego 1 millón, después 8 millones de egipcios pusieron fin a la tiranía de Mubarak en las principales ciudades, en el Cairo, en Suez, en Alejandría y en Luxor, y en la ciudad de Luxor, que es turística, por cierto. De tal manera pues que allá sucedió lo mismo que sucedió en Túnez. El ejército egipcio, cuando vio que las masas venían como un tsunami para encima, dijeron: no, esto es imparable, aunque hagamos fuego de artillería y con los tanques vamos a matar tal vez 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, pero nos va a llegar 1 millón, nos va a llegar 2 millones, van a tomar de asalto el palacio, los cuarteles, los centros de poder, y esto va a ser desastre. Todo ejército, y esta es mentalidad, y se lo dice un especialista en temas militares, todo ejército, por más fiel que sea, tiene la tendencia a sobrevivir por encima de la suerte del tirano. Es decir, que la institución, los intereses de la institución militar cuentan más o son más importantes que la supervivencia de un tirano. Los ejércitos apoyan a los dictadores a cambio de una cuota de dinero y tener una cuota de la industria en sus manos, pero cuando ven que la cosa se pone color de hormiga y que ya no hay mucha esperanza de salvar la pudrición de un régimen, tienden a abandonarlo. ¿Para qué? Para sobrevivir. El ejército, todo se puede acabar menos el ejército. El ejército tiene que sobrevivir en la mentalidad de ellos. El cuerpo de oficiales regulares, el cuerpo de oficiales superiores, el Estado Mayor y la cúpula militar dice: primero nosotros y después Mubarak. Al diablo con Mubarak, que se vaya, ya suficiente, quedó aquí 32 años en el poder como presidente, más 4 años de vicepresidente de Anwar el-Sadat, son 36 años en el poder. ¿Quiénes lo pusieron allí? Lo puso la CIA, lo puso el gobierno norteamericano. Después que mataron a Gamal Abdel Nasser, el gran líder, el prócer de la unidad árabe, el líder panárabe, el líder de todo el mundo árabe, y un hombre de ideas
ciertamente izquierdista, pero centro-izquierda, de centro-izquierda, moderado. Creó el famoso socialismo árabe, que no es el socialismo como se interpreta a veces el socialismo de orden marxista, no, es un socialismo diferente, más bien consiste en la estatización de la economía y la creación de condiciones de bienestar social, pero sin tocar la economía de mercado propiamente, ¿ya? Y sin apoyarse sobre la lucha de clases. Pero en aquella época eso era un régimen revolucionario, eso era una novedad porque no existía. Hoy día tal vez no lo sea así, no sé, pero en aquella época sí. Entonces Gamal Abdel Nasser fue el jefe de Estado, el presidente más amado, más adorado que tuvo Egipto, y todo el progreso que hizo Egipto en 20 años se debió a este hombre. Nasser, al igual que otros jefes de Estado, no murió de un infarto masivo, como dice la historia. Ya murió asesinado y posiblemente envenenado por su propio servicio de inteligencia, que estaban al servicio del imperio. ¿A quién ponen de presidente? Al vicepresidente Anwar el-Sadat. ¿Qué hace Sadat? Tan pronto llega presidente, desnacionaliza toda la industria, entrega todos los recursos naturales del país y privatiza todo, absolutamente todo. Prohíbe los sindicatos, prohíbe la oposición, prohíbe partidos políticos, prohíbe la crítica, prohíbe que se reúnan más de 3 o 4 personas en la calle, etcétera, etcétera. No se puede hablar en las universidades, una de las peores dictaduras que haya vivido el mundo árabe. Así fue la cosa. Sirvió los intereses norteamericanos, hizo un tratado de paz con Israel en 1979, rompió la unidad conceptual, política y nacional que Nasser creó en torno a los derechos de los árabes, del pueblo palestino, etc. ¿Ya? Y prefirió hacerlo para complacer desde luego el imperio y complacer el poder del Estado de Israel. En la época Menahem Begin era el primer ministro. Eso crea un odio y un resentimiento muy grande en Egipto, en el cuerpo oficial y militar, que lo consideran una traición nacional. Estoy contando históricamente las cosas como sucedieron, no estoy tomando ninguna posición de tipo personal, porque eso no lo puede hacer el historiador. Es amenazado por integristas, fundamentalistas islámicos en el ejército, porque ya el ejército egipcio estaba contaminado, estaba infiltrado por fundamentalistas y grupos radicales religiosos islámicos de tipo yihad. Ya 2 movimientos existían ahí, el movimiento yihad islámica egipcio y otro llamado Gamma al-Ismailiyya. Juraron que matarían a Sadat y que la traición no se quedaría impune. Así lo hicieron. En 1979, en una parada militar grandiosa que hubo en El Cairo, estando Mubarak en el palco sentado, estando Anwar el-Sadat sentado, que era presidente de la República Árabe Egipcia, estando a su lado el mismo Mubarak, por ahí cerca, invitados, presidentes y grandes personalidades mundiales ahí al lado. En un momento dado en el desfile militar, un comando de fuerza especial del ejército egipcio, cara pintada, saltan del camión, accionan sus fusiles ametralladores y ametrallan el palco. La ráfaga se dirigió hacia donde estaba Anwar el-Sadat. No fallaron porque eran expertos tiradores ellos. Mataron a Sadat y mataron a la mitad de todo su gobierno, que había sido considerado traidor. Sin embargo, miren ustedes que no mataron a Mubarak. Mubarak sobrevivió a pesar de que estaba a 1 metro de distancia de él. Las lenguas dicen que Mubarak estaba implicado en el asesinato de Anwar el-Sadat. Es así como él sube al poder. Es un hombre que era piloto militar, héroe de guerra en la guerra del 67, de los 6 días, en la guerra de Yom Kippur, en el 73.
Era un hombre que había sido comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas egipcias, después subjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, después comandante en jefe, y Anwar el Sadat lo nombra casualmente de vicepresidente por sus supuestas cualidades políticas y militares. El hombre habría de quedarse 36 años en el poder. Una característica del mundo árabe es que cada dictador, cada presidente dictador no se conforman con haber estado en el poder 30 años, 28 años, 40 años. Quieren dejar a su hijo o a sus hijos en el poder. De esta manera se crea pues una dinastía feudal, se crea una sucesión de tipo real, etc. Eso lo hizo el rey Hassan II, bueno, en Marruecos, lo hizo Hafez el-Assad, presidente de Siria, eso lo han hecho muchos jefes de Estado, la mayoría en los países árabes, y este hombre se preparaba, Mubarak, a dejar a su hijo Gamal Mubarak en el poder quizás durante 30 años más, con el pontificio, es decir, con la bendición del Pentágono, del Departamento de Estado y de la propia Casa Blanca. Cuestión de intereses, cuestión de intereses. En definitiva, el pueblo egipcio se lanza a las calles y de manera incontenible le da un plazo a Mubarak para irse. Mubarak ordena disparar y masacrar al pueblo, el ejército se opone en un instinto de autoconservación y el ejército dice no. Al decir el ejército no, definitivamente que la policía, las fuerzas de seguridad y gendarmería no tenían la capacidad militar del ejército egipcio, de tal manera que pasó lo mismo, algo cercano a Túnez. Cercano. El ejército alabó la rebelión popular, dijo que era una rebelión justa y que en Egipto debía haber democracia de ahora en adelante. ¿Qué tipo de democracia? No se sabe. Ahora comienza esa gran batalla política e ideológica para saber si el pueblo gana su lucha, si no le secuestran su lucha, ¿ya? Su rebelión a los pueblos árabes, o si lo secuestran en Washington, en Gran Bretaña, en Londres y en las grandes capitales. Así pues, de momento finalizamos el asunto y próximamente entonces terminaremos con Egipto brindando datos inéditos y entraremos en Libia. Ese es el gran pastel, Libia, el porqué de Libia, la verdadera ignorada razón por la cual Libia está así. Y cómo un hombre como Gaddafi, que empezó bien, terminó mal, traicionó la causa de los pueblos árabes también, al igual que lo hizo Mubarak, y se dejó engañar por el imperio y olvidó una cosa: amigos. Los imperios no tienen amigos, los imperios tienen intereses. Muchas gracias.